Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, digamos que ha dejado a todos boquiabiertos. Como habrán visto en el título, el 29 de agosto de 2025 fue un día que recordaremos por mucho tiempo. Y es que la noticia de Hande y Kerem nos tomó a todos por sorpresa. Ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo soñar, suspirar y que parecía tan perfecta. Pues bien, hoy vamos a desentrañar todo lo que ocurrió ese día, lo que sabemos, lo que especulamos y por supuesto cómo reaccionó el mundo entero. Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y por supuesto mucho drama. Así que pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos, quiero agradecerles a todos por estar aquí y por apoyar mi canal. Y si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas y por supuesto, todo lo que acontece en el mundo de las series turcas. Suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Ok, ya estamos listos. Vamos a sumergirnos en el corazón del asunto. El 29 de agosto de 2025. Un día cualquiera, pensábamos. Pero no lo era. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se encendieron, y la noticia corrió como la pólvora. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y mediáticas de la industria turca, habían roto. Y no fue una ruptura cualquiera. No. Fue una ruptura que en un principio parecía un rumor, una simple especulación. Pero a medida que las horas pasaban, la información se confirmaba. Las fuentes cercanas a la pareja, los paparazzi que siempre están al acecho, los medios de comunicación turcos, todos coincidían, Hande y Kerem habían tomado caminos separados. ¿Ahora por qué fue tan impactante? Bueno, primero porque su relación había sido intensamente seguida y celebrada por fans de todo el mundo. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y ese romance que comenzó como una historia de amor ficticia, se convirtió en una realidad que enamoró a millones. Desde besos en el set hasta viajes románticos, pasando por declaraciones de amor públicas y fotos juntos en las redes sociales, Hande y Kerem parecían una pareja de ensueño. La gente amaba la manera en que se apoyaban, cómo se reían juntos, y cómo se veían el uno al otro. Eran, en muchas maneras, el hit couple del momento. Su amor trascendía la pantalla, se sentía genuino y auténtico. Los fans no solo adoraban la serie, sino también la pareja en la vida real. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular incluso antes de que la serie terminara, avivando la emoción y la anticipación de los seguidores. Y cuando finalmente confirmaron su romance, fue un estallido de alegría en las redes sociales. Segundo, porque la ruptura llegó de repente. No hubo indicios previos, ni rumores de crisis, ni señales de que algo no anduviera bien. Todo parecía perfecto, todo parecía sólido. Habían superado juntos la fama, los compromisos laborales, las críticas y los elogios. Incluso parecían haber encontrado un equilibrio entre sus carreras individuales y su relación. Por eso, la noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. La incredulidad fue la primera reacción. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Eran las preguntas que inundaban los comentarios en las redes sociales. La gente se negaba a creerlo, buscando desesperadamente alguna señal de que todo era un malentendido, una broma pesada. Pero a medida que la información se confirmaba, la tristeza y la decepción se apoderaban de los fans. Y aquí es donde empezamos a entrar en el terreno de la especulación, el análisis y, por supuesto, las teorías. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó a esta separación? Las primeras informaciones hablaban de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de prioridades distintas. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la verdad es mucho más compleja y, quizás, aún no la conozcamos del todo. En las redes sociales, los fans reaccionaron con incredulidad y tristeza. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos culpaban las apretadas agendas de ambos actores, otros mencionaban la presión mediática a la que estaban sometidos, y otros más hablaban de terceras personas. Los hashtags relacionados con la ruptura se hicieron trending topic a nivel mundial,
y los comentarios inundaron las publicaciones de ambos actores. Algunos seguidores expresaban su decepción, mientras que otros pedían respeto por la privacidad de la pareja. Los foros y grupos de discusión en línea se llenaron de debates apasionados sobre las posibles causas de la ruptura. Se analizaron cada publicación, cada like, cada gesto, buscando pistas y señales que pudieran revelar la verdad. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en entrar en acción. Los portales de noticias, las revistas del corazón y los programas de televisión se volcaron a cubrir la noticia. Los paparazzi, como siempre, intentaron obtener fotos exclusivas de Hande y Kerem, y cada movimiento de ambos fue analizado al detalle. Se especuló sobre quién se quedaría con la casa, sobre qué bienes compartirían, e incluso sobre quién tendría la custodia de los perros que compartían. Los titulares sensacionalistas se multiplicaron, alimentando la curiosidad y el morbo del público. Los programas de televisión dedicaron horas a analizar la ruptura, entrevistando a expertos en farándula y a supuestos amigos de la pareja. La situación se puso más tensa cuando comenzaron a circular rumores sobre los motivos de la ruptura. Algunos medios insinuaban que Kerem estaba interesado en otros proyectos profesionales y que esto había generado conflictos con Hande. Otros apuntaban a la posibilidad de que la distancia y las largas jornadas de trabajo hubieran erosionado la relación. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones sobre terceras personas. Los nombres de otras actrices y actores comenzaron a circular en las redes sociales, avivando las especulaciones y generando controversia. Algunos medios incluso publicaron supuestas pruebas de infidelidad, que luego resultaron ser falsas o sacadas de contexto. La presión mediática se intensificó, dificultando aún más la situación para Hande y Kerem. En medio de este torbellino mediático, Hande y Kerem optaron por el silencio. No hicieron declaraciones públicas, no dieron entrevistas, y se limitaron a publicar mensajes en sus redes sociales que, en cierta medida, intentaban calmar a sus seguidores y agradecerles por el apoyo. Un mensaje de Hande en particular llamó mucho la atención, y aunque era vago, dejaba entrever el dolor que estaba sintiendo. A veces el final es necesario para empezar de nuevo, escribió Hande en una publicación en Instagram. La frase, simple pero profunda, resonó en los corazones de sus seguidores. El mensaje parecía indicar que la decisión había sido difícil pero inevitable. La publicación generó miles de comentarios de apoyo y solidaridad. Por su parte, Kerem fue un poco más ambiguo en sus mensajes, utilizando frases inspiradoras y reflexivas. Publicó fotos de paisajes y citas sobre el crecimiento personal y la resiliencia. Los fans interpretaron estos mensajes como una señal de que Kerem estaba tratando de procesar la situación y de encontrar fuerzas para seguir adelante. Aunque no reveló los detalles de la ruptura, sus publicaciones demostraban que estaba sufriendo y que estaba buscando la paz interior. La decisión de ambos actores de no hablar públicamente fue, en muchos sentidos, la correcta. Les permitió proteger su privacidad y evitar que la situación se volviera aún más caótica. Pero la realidad es que ambos estaban sufriendo. Se trataba del fin de una relación importante, de un amor que había sido público y que ahora se estaba terminando. La presión de los medios, la especulación de los fans y el dolor de la pérdida debían ser abrumadores. La decisión de poner fin a su relación, independientemente de las razones, implicaba un gran cambio en sus vidas. Implicaba dejar atrás un futuro que habían construido juntos, un amor que había sido celebrado y admirado por millones. En este punto es importante recordar que las relaciones son complejas, y que nadie, excepto los involucrados directamente, sabe realmente lo que ocurre entre dos personas. Es fácil juzgar, especular y sacar conclusiones, pero la verdad a menudo es más profunda de lo que parece. Las relaciones sentimentales son un viaje personal, lleno de altibajos, desafíos y momentos inolvidables. Cada pareja es un mundo y las razones por las que dos personas deciden separarse pueden ser múltiples y variadas. No siempre hay un culpable, ni una explicación sencilla. A veces simplemente las cosas no funcionan, y eso es todo. Lo que sí sabemos es que la ruptura de Hande y Kerem tuvo un impacto significativo en el mundo del entretenimiento turco. Por un lado, generó un debate sobre la presión a la que están sometidos los actores, sobre las dificultades de mantener una relación en medio de la fama y la atención mediática. Por otro lado, abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre el futuro profesional de ambos.
La ruptura de una pareja tan mediática como Hande y Kerem puso de manifiesto las dificultades que enfrentan las celebridades para equilibrar su vida personal y su carrera. La constante exposición, la presión de los medios y la expectativa de los fans pueden ser abrumadoras. ¿Qué pasaría con sus carreras? ¿Qué proyectos emprenderían por separado? ¿Volverían a enamorarse? Todas estas preguntas comenzaron a rondar en la mente de los seguidores. La incertidumbre sobre el futuro profesional de ambos actores generó un gran interés. ¿Continuarían trabajando juntos en el futuro? ¿Cómo se adaptarían a la vida sin su pareja? ¿Cómo afectarían sus carreras a la separación? En cuanto a los proyectos profesionales, ambos actores siguieron adelante con sus carreras. Hande continuó con su trabajo como actriz, participando en nuevas series y campañas publicitarias. Demostró ser una profesional comprometida, que se esforzó por mantener su rendimiento en su trabajo a pesar del difícil momento personal que estaba atravesando. A pesar de la ruptura, Hande demostró una gran fortaleza y resiliencia. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Continuó demostrando su talento y versatilidad como actor. A pesar de la separación, Kerem siguió adelante con su carrera, trabajando en nuevos proyectos y demostrando su profesionalismo. El tiempo pasó, y aunque la herida de la ruptura siguió abierta para muchos, la vida continuó. Hande y Kerem siguieron sus caminos por separado, y aunque no volvieron a formar una pareja, siempre quedará el recuerdo de su amor y la magia que crearon juntos en la pantalla. A pesar del dolor de la separación, Hande y Kerem lograron mantener una relación cordial y respetuosa. Ambos demostraron madurez y profesionalismo al seguir adelante con sus carreras, sin dejar que la ruptura afectara sus proyectos profesionales. Lo cierto es que esta ruptura nos recuerda que las relaciones, incluso las más perfectas y públicas, pueden llegar a su fin. Y aunque es natural sentir tristeza y decepción, también es importante respetar las decisiones de cada persona y desearles lo mejor en sus nuevos caminos. El final de una relación, por más doloroso que sea, puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y para encontrar la felicidad en nuevos horizontes. A pesar de la tristeza y la decepción que sintieron sus seguidores, muchos entendieron y respetaron la decisión de Hande y Kerem. A lo largo del tiempo, los fans han seguido analizando cada detalle, buscando pistas en las redes sociales, intentando descifrar qué pudo haber pasado. Se han creado grupos en línea dedicados a especular sobre el tema, y cada vez que Hande o Kerem publican algo en sus redes sociales, los comentarios relacionados con su antigua relación no se hacen esperar. El interés por la vida de Hande y Kerem sigue siendo muy grande, y los fans continúan buscando cualquier tipo de información sobre ellos. La ruptura de una pareja tan querida y mediática como Hande y Kerem generó un gran impacto en el mundo del entretenimiento, y su recuerdo sigue vivo en la memoria de sus seguidores. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. La primera es que la vida de las celebridades no es tan diferente a la nuestra. También sufren, también se enamoran, también se decepcionan. Y aunque su vida privada esté expuesta al público, merecen respeto y privacidad en sus momentos más difíciles. Las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. La segunda es que las relaciones son complejas, y que no siempre hay una respuesta fácil a la pregunta de por qué terminan. A veces simplemente las cosas no funcionan, y es importante aceptar esa realidad. No siempre hay un culpable, ni una explicación definitiva. A veces las circunstancias, las personalidades y las necesidades de cada uno cambian, y la relación ya no es viable. La tercera es que el amor, aunque a veces duele, siempre es valioso. Y que los recuerdos, aunque puedan ser agridulces, son parte de nuestra historia. Las experiencias amorosas, tanto positivas como negativas, nos enseñan lecciones importantes sobre nosotros mismos y sobre los demás. El amor nos transforma, nos hace crecer y nos define. Y por último, que la vida sigue. Y que aunque una puerta se cierre, siempre se abren nuevas oportunidades. La vida es un constante cambio y las rupturas amorosas son una parte inevitable de él. Aprender a aceptar las pérdidas, a superar el dolor y a seguir adelante es una de las lecciones más importantes que podemos aprender. Así que en resumen, el 29 de agosto de 2025, la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos sorprendió a todos. Aunque las razones exactas de su separación aún no están claras,
Lo que sí sabemos es que su relación tuvo un impacto significativo en el mundo del entretenimiento turco y en el corazón de sus seguidores. Ahora ambos actores han seguido adelante con sus carreras, y aunque ya no están juntos, siempre quedará el recuerdo de su amor y la magia que crearon juntos. El legado de su amor y su trabajo juntos perdurará en la memoria de sus seguidores. Espero que este vídeo les haya gustado. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia llena de drama, especulaciones y por supuesto, mucho amor. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías y especulaciones sobre la ruptura. Por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos los que estén interesados en el mundo de las series turcas y por supuesto suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por siempre estar pendientes de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.